Módulo 4. Temática de profundización, pedagogías críticas. Contenidos. ¿Qué es la pedagogía crítica? Autores. Problemáticas de la pedagogía crítica. ¿Qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica, como análisis y proyección de la transformación de la realidad educativa, se propone no solo diagnosticar el estado de la educación, también busca generar alternativas con las cuales se reduzcan las contradicciones y problemas asociados a la educación y la formación de los sujetos en nuestros países. Esta labor investigativa no solamente es del interés de los pedagogos, interesados en el fenómeno educativo y la manera como ésta afecta y es afectado por la sociedad. La pedagogía crítica busca comprender cómo estas cuestiones afectan la formación de los individuos. Respecto de los contenidos, recursos y prácticas educativas, la pedagogía crítica busca comprender cómo estas cuestiones afectan la formación de los individuos y les permiten convertirse en sujetos capaces de desenvolverse con autonomía y libertad en los diversos ámbitos de la vida social. Por ejemplo, de qué manera los textos escolares reflejan una apertura a la diversidad, en cómo explican las relaciones de poder o se plantea una determinada epistemología o concepción de la política. Las didácticas y los contenidos enseñados son analizados por la pedagogía crítica, con el fin de evaluar su propósito desde una perspectiva no solamente racional, sino también constructora de una sociedad equitativa. Los resultados de este tipo de investigaciones han arrojado serias inquietudes sobre la neutralidad esgrimida por la ciencia y las intenciones menos formativas y más adoctrinantes que poseen algunos sistemas educativos imperantes. Hay dos tradiciones bien diferenciadas en la pedagogía crítica, que tienen gran influencia en América Latina y que han dejado su huella de forma bastante amplia, tanto en la reflexión de los docentes como en la transformación de la educación en nuestro continente. Estas dos tradiciones son la latinoamericana, encabezada por Paulo Freire y Orlando Fals Borda, entre otros. La otra tradición la podemos denominar norteamericana, porque comprende la reflexión de pensadores de los Estados Unidos y Canadá como Peter Marlaren, Henri Giraud y Michael Apple, como principales exponentes de esta escuela. Si bien los objetivos son comunes en ambas tradiciones, las problemáticas y su manera de abordarlas difieren sensiblemente, de acuerdo a los contextos y la valoración de esta institución dentro de cada sociedad. La valoración de la escuela en América Latina es muy diferente a la valoración en Canadá y es distinta de la de ciertos estados de los Estados Unidos. Para América Latina, los intereses y búsquedas de la pedagogía crítica han estado asignados por el contexto histórico de los últimos 2 siglos, la influencia de la Guerra Fría con sus dos bloques ideológicos en pugna, las relaciones de poder que han propiciado la desigualdad social y demeritado el desarrollo íntegro de la sociedad. Ha producido una permanente condición de subdesarrollo y atraso, evidenciado en que la educación juega un papel muy importante en la forma como los diferentes actores sociales son usuarios de esta institución y reciben una educación condicionada a las políticas públicas definidas por una valoración social de la escuela y los educadores por debajo de su valor real. Otro elemento importante a tener en cuenta en la educación de América Latina es la difícil situación de pobreza presente en las mayorías, debido a la situación de los países latinoamericanos dependientes de las metrópolis norteamericana y europea. Asimismo, las desigualdades surgidas al interior de las sociedades de cada nación, cuya consecuencia es que los pobres no reciben una educación adecuada que prolonga la desigualdad. La historia latinoamericana se ve marcada por gobiernos corruptos, por dictaduras, por la influencia ideológica y la pobreza. Así las cosas, la educación reclama una transformación profunda tanto de la educación como de la sociedad en consecuencia.
El objeto de la pedagogía crítica en América Latina está orientada entonces hacia el análisis de la educación y cómo ésta afecta a la sociedad, teniendo en cuenta la valoración de la misma, entendiendo las implicaciones políticas de una educación orientada hacia el progreso de la sociedad y de las relaciones de poder existentes en estas sociedades, donde la desigualdad y la dependencia son el marco del desarrollo educativo. En Paulo Freire encontramos una sensibilidad bastante fuerte orientada hacia la realización del ser humano transformando su realidad, lo cual debe hacerse integralmente. No es posible comprender la realidad si la humanización del ser humano, es decir, esto es, sin que el hombre tenga plena conciencia de su situación histórica y de las necesidades que tiene. Por ello, la educación tiene un papel tan importante en el pensamiento del educador brasileño. Evidencia clara de esto son los esfuerzos que él realizó por la alfabetización de la población brasileña cuando fue designado asesor del gobierno en educación, adelantando proyectos de alfabetización y educación popular, los cuales fueron truncados por la dictadura militar aparecida en su época. La pedagogía crítica de América del Norte tiene como exponentes principales a Henri Giraud, a Michael Apple y a Peter McLaren, quienes desde esta perspectiva contemplan tanto la educación como a sus componentes y actores. Si bien se encuentra desigualdad e injusticia en el escenario educativo norteamericano, las situaciones son problemáticas por factores como el racismo, el machismo y la discriminación realizada de lo distinto, donde se puede ver cómo la educación es un escenario de pugna y afirmación de la injusticia. Se podría pensar que naciones altamente desarrolladas como los Estados Unidos y Canadá no tendrían tales problemáticas. Sin embargo, estos países guardan importantes contradicciones que afectan la educación y la sociedad. Henri Giraud analiza la manera como el proyecto de la modernidad ha tendido hacia la homogeneización de la cultura y las sociedades, generando un modelo hegemónico de la educación, donde no es posible mantener la diversidad y las diferencias que naturalmente existen al interior de las sociedades. La escuela se convierte en un escenario donde se niega la posibilidad de ser diferente o de afirmar cualquier manifestación cultural distinta a la establecida. Giraud se ha centrado en estudiar cómo se rechazan y manifiestan las diferencias en la educación, en la manera en que puede educarse para la diferencia y la convivencia desde la escuela. Michael Apple, desde una perspectiva marxista, analiza la educación desde el ejercicio del poder, cómo éste se convierte en una forma de dominación y de reproducción de la explotación que se produce en la sociedad. La escuela es entonces un lugar en donde aparecen todas las situaciones de dominación y opresión existentes en la sociedad. Identificando la escuela como una empresa, Apple denuncia la manera como el sistema económico convierte a la educación en un reflejo del sistema liberal, donde se mantienen condiciones para lograr los objetivos de un sistema industrializado y despersonalizado. Su inquietud se traduce en preguntas de largo alcance. ¿Puede la educación cambiar la sociedad? ¿Cómo la educación cambia la sociedad? ¿Hay algún lugar para un mundo mejor a través de la educación? Peter McLaren, siguiendo con la perspectiva de Freire, aplica sus conocimientos a la educación norteamericana. Propone un camino de cambio en la forma de educar. No debe seguirse el modelo tradicional que perpetúa las condiciones imperantes, sino que debe hacerse una educación en la cual se pueda alcanzar la liberación y las condiciones para un desarrollo de la subjetividad y la participación política, para alcanzar una transformación integral de la educación. McLaren muestra que la educación se ha convertido en una maquinaria de producción, de dominación y de negación de la diversidad, unida a las múltiples formas en que el establecimiento económico y político busca anular cualquier tipo de pensamiento crítico y forma a sus juventudes para ser individualidades acríticas, incapaces de reconocer las posibilidades de transformar su realidad. En la medida en que este es solo un acercamiento a las distintas perspectivas descritas aquí, se invita a los estudiantes para profundizar en las propuestas de cada autor y a contemplar la posibilidad de analizar la realidad educativa desde una perspectiva racional e investigativa. Problemáticas de la pedagogía crítica.
En las naciones de América Latina, el análisis y posterior transformación de la realidad educativa es un reclamo cada vez más urgente, debido a las condiciones de desigualdad e injusticia presentes en todas las naciones del continente, especialmente en la manera como terminan reproduciéndose constantemente las mismas prácticas y situaciones donde no hay progreso en la sociedad debido a las limitaciones del sistema educativo y en el modo como se termina por reproducir la sociedad en las aulas, tanto en sus relaciones sociales como en la manera de mantener a la educación como algo susceptible de ser tratado, ya sea como un problema económico, como un problema político, donde se hace oposición al régimen imperante. Como en la mayoría de nuestros países, la economía tiene un importante papel. Varias de las preocupaciones de estos científicos se orientan hacia la comprensión de los efectos del sistema económico en la educación, en la forma como los presupuestos destinados a la educación oficial son distribuidos y en los resultados que dicha inversión tiene en la educación de las mayorías. De otra parte, las relaciones sociales, específicamente las relaciones de poder, la socialización, la interacción entre pares y entre los diversos actores, manifiestan la forma en que tanto la economía como los imaginarios sociales afectan a la educación, ya sea en las valoraciones que existen de esos mismos actores y en la preparación de estos para la vida cotidiana, entre otras tantas cosas. Como resultado de todo esto, se ha descubierto que hay una importante influencia política y social en la educación, con el fin de favorecer la reproducción del establecimiento político imperante, de manera que la sociedad se mantenga tal como está y no genere relaciones más justas y equitativas para toda la sociedad. Esto es especialmente problemático en los países del tercer mundo por las consecuencias que tiene no solamente en las relaciones políticas, sino también en lo económico, al mantener a estas sociedades en el atraso por el mantenimiento de las relaciones de poder premodernas y que perpetúan las desventajas para las mayorías. Estas y otras problemáticas que se evidencian en las instituciones educativas requieren el análisis profundo por parte de todos los actores que intervienen en ella, así como su implicación en la transformación de estas prácticas, no solo para alcanzar los ideales ilustrados, sino también para poder generar una sociedad en la que los individuos participen de una manera más justa y armónica. Tal es el papel de la pedagogía crítica como ejercicio de reflexión y análisis de la realidad escolar, sus actores, contenidos y objeto. Podemos resumir los objetivos de la pedagogía crítica en lo siguiente: realizar el análisis pedagógico de los imaginarios sociales, lograr la humanización de la educación y la escuela, identificar la identidad e historicidad del proceso educativo, todo ello con el fin de alcanzar la transformación de la sociedad en algo más justo.